Ser podcast. Coordenada 25, con Aimar Bretos. Andrea Ricci, buenas noches. Buenas noches, Aimar. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, entramos en la tercera semana de la guerra ya. ¿Cómo definirías este punto en el que estamos de tercera semana de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán? Bueno, es un punto, es un momento en el que el cambio es evidente en la dinámica y ahora mismo el campo de batalla principal es la economía global. No es el mar, la tierra, el aire, el espacio o el campo de batalla cognitivo, sino la economía global. Es un momento también en el cual yo creo que está ya fortísimo el acento en el pulso de voluntades. Las guerras son siempre pulsos de capacidades y de voluntades. Y este ha llegado ya muy fuerte al plano de las voluntades, ¿no? Cuánta voluntad hay de resistir y de aguantar las dificultades. Y por último, es un punto en el que vemos, yo creo, con claridad la ineptitud y la desfachatez de la administración estadounidense que ha montado todo esto, ¿no? La ineptitud de no haber realmente fijado bien los objetivos, no ha quedado claro qué pretendían hacer, no haber previsto con claridad qué tipo de capacidad de represalia tenía Irán, pese a que le hayan degradado sus capacidades con fuerza, y la desfachatez de salir ahora a pedir ayuda a los aliados de una manera francamente asombrosa, ¿no? Voy ahora a eso, a cómo nos está presionando al resto de los aliados de la OTAN para que vayamos ahora con él al estrecho de Hormuz para intentar reabrirlo. Pero antes, se está publicando ahora mismo el portal Axios que la administración Trump y el gobierno de Irán llevan en contacto directo en los últimos días, que el enviado para Oriente Próximo, Steve Witkoff, y el ministro de Exteriores iraní están en contacto. ¿Va a haber una negociación que termine con esto? Bueno, obviamente es difícil aventurar qué va a pasar, pero está claro que Washington está en una situación extremadamente difícil. Yo creo que es evidente que no tienen claro cómo acabar con esto, no tienen claro desde luego cómo acabar con las amenazas que impiden el paso en el estrecho de Hormuz, que tiene por lo tanto en vilo toda la economía por el tránsito del crudo, del gas licuado, también de los fertilizantes, que pueden tener un impacto muy significativo en la agricultura mundial. Pasa por ahí, se calcula alrededor de 1/3 de productos fertilizantes. Sí, que tienen mucha relevancia, ¿no? Entonces, es un problema serio que de prolongarse causará un impacto sensible y creo que Estados Unidos no tiene claro cómo resolver. De ahí el desesperado llamamiento a los aliados. Y entonces, evidentemente, estarán explorando de urgencia otros caminos. Y este es uno de ellos, ¿no? Cómo pedir de urgencia a los aliados que echen una mano, abrir canales de diálogo y pensar way outs, salidas. Estábamos hablando de cómo el cierre del estrecho de Hormuz afecta claramente al mercado del petróleo, pero Trump ha dicho una y otra vez, no, es que nosotros somos exportadores de petróleo, esto nos va a venir muy bien a nosotros que suba el precio. Esto es otra salida con poco fondo, por decirlo de forma suave, porque evidentemente la subida del precio del crudo en los mercados repercute también en los consumidores de su país, y yo creo que él está muy nervioso por esto porque es año electoral y si esto se prolonga va a ser un problema. Claramente hay actores dentro del mercado energético que se pueden beneficiar, esto es cierto, pero ni siquiera todos, ¿no? Porque el panorama debe dibujarse con precisión. Hay empresas que pueden extraer ventaja de un precio elevado, pero hay multinacionales estadounidenses que pueden tener intereses en la región, que se ven afectados por ello. Hay las empresas del shale que con los precios altos
pueden tener, digamos, un incentivo a entrar más, ¿no?, en trabajo, pero esto no es tan inmediato porque necesitan estabilidad. Uno no se pone a hacer nuevos emprendimientos porque durante un mes haya un precio alto, si no tienes la perspectiva de que esto dure. Con lo cual, la ventaja es para cierta parte del sector, pero en cambio, pues para el consumidor, incluso el estadounidense, pues es un daño. Por lo tanto, Trump necesita, como el beber, que se abra el estrecho de Hormuz, y está presionando a los países OTAN para que le ayuden a abrirlo. Algunos países en los que hemos tenido 45.000 soldados, buenos soldados, protegiéndoles, países a los que hemos mantenido a salvo, bueno, les preguntamos si tienen algún barco buscaminas y contestan, preferimos no involucrarnos, señor. O sea, ¿queréis decir que durante 40 años os hemos protegido y no queréis involucraros en algo tan insignificante donde apenas se dispararán tiros? Pero te planteo, Andrea, la pregunta que se hacía hoy Pistorius, el ministro de Defensa alemán. ¿Para qué necesita Trump las fragatas europeas? ¿De verdad la gran armada estadounidense necesita de los 10-15 barcos que le podemos aportar los europeos para abrir el estrecho de Hormuz? No lo puede, o sea, puestos a abrirlo por la fuerza, no lo puede abrir él solo. Sí, es todo irracional, empezando por, digamos, este razonamiento de tamaño. Luego, a mi juicio, también por un razonamiento de mecánica, porque independientemente del tamaño, incluso si nosotros, pudiésemos aumentar ese tamaño, en realidad es una operación sumamente difícil por las asimetrías que implica, y ellos mismos, los estadounidenses, hasta ahora se han cuidado muchísimo de acercarse. Y ese problema vale con 10, 20 o 45 barcos, ¿no? Evidentemente, hay esos dos órdenes de problema. Pero luego, además, hay una irracionalidad de fondo en todo esto, en el querer involucrarnos concibiendo la OTAN como un club dominado por ellos, y esto evidentemente no es así. La OTAN es una alianza defensiva con unas reglas marcadas, un territorio marcado. Aquí no se cumple ninguno, ni el territorio ni la cláusula de activación de defensa común, porque aquí es Estados Unidos que ha atacado, con lo cual es un delirio en todos los ámbitos, y con toda la razón los aliados se resisten porque es una misión peligrosa y con nulo sentido político. Se resisten a pesar de las amenazas de Trump, que ya en los últimos días venía diciendo que el que no se sumara iba a tener un futuro sombrío. Sí. ¿Cómo se puede materializar esa amenaza? Pues el futuro sombrío, yo creo que la amenaza clara está en el plano de la seguridad en Europa. Y entonces precisamente la OTAN. De hecho, el jefe de la delegación del Financial Times en Washington ayer habló por teléfono con Trump, lo llamó, Trump respondió, y lo que le dijo es precisamente eso, ¿no? Que avisaba de consecuencias sobre la OTAN caso de que los aliados no se cuadraran. Entonces esto es el enésimo acto de matonismo, veremos en qué queda, si es una amenaza vacía o no, pero evidentemente esta, Aimar, es la preocupación de fondo, en la OTAN o en la proyección con Ucrania. Que Trump utilice la todavía muy relevante dependencia de los europeos en materia de seguridad y tecnología para castigarnos, ¿no? Para obtener cosas y castigarnos si no la concedemos. Y esto obviamente preocupa a muchos en Europa. Cuando uno habla con altos, digamos, representantes de gobiernos europeos, hay muchos, sobre todo los que están más hacia el oriente, que te repiten este concepto, que es algo así como: tenemos que mantener cuanto más tiempo posible viva la OTAN y construir cuanto más rápido posible nuestra autonomía europea, ¿no? Es una estrategia de doble carril. Ganar tiempo, por un lado, mantenerlo de alguna manera de pie, mientras avanzamos en lo otro. Están muy preocupados de perder ese apoyo, porque es verdad que todavía tiene una relevancia y una significación. Con lo cual, lo que cabe temer es sobre todo eso. Luego están pues las clásicas andanadas comerciales, de las cuales ya hemos visto, pero el asunto realmente nuclear es el otro. Y es el otro el tema que ha inhibido a muchos a la hora de, digamos, responder a ciertas barrabasadas trumpistas. Sin embargo, hoy prácticamente todos los gobiernos europeos han salido a decir con nosotros que no cuenten para Hormuz. Porque esto es un delirio. Esto es un delirio porque evidentemente representa un riesgo enorme de verse arrastrados al abismo de esa guerra.
porque es una operación de una peligrosidad inmensa y de una dificultad inmensa además, porque la situación del teatro de combate, yo no soy un experto militar, pero por lo que he leído y podido hablar, pues es una situación realmente complicada como para realmente poder garantizar la seguridad de esos barcos, incluso desplegándose, digamos, con vigor. Porque las maneras de golpear son múltiples y algunas de ellas realmente muy difíciles de inhibir. Estos son golpear desde tierra, golpear con medios marinos de distinta índole y también con medios submarinos, drones subacuáticos, sumamente difíciles de interceptar. Con lo cual tú envías un buque y te puedes encontrar con un buque hundido y a partir de ahí, ¿qué ocurre? Claro, porque en el momento en que tú mandas un barco, tienes que tener preparado hasta dónde estarías dispuesto a llegar si te hunden ese barco. Efectivamente. Una vez que te despliegas, una vez que te hunden el barco, políticamente, ¿cuál es tu respuesta? Claro. Y esto es el mecanismo por el cual una acción que podría presentarse como meramente defensiva, de cuidado de buques mercantes que obviamente tienen todo el derecho de ser protegidos, pues acabaría en una espiral bélica, y ese es el motivo evidente por el cual nadie se quiere apuntar. Me ha llamado la atención hoy que la alta representante para la política exterior europea, Kaja Kallas, haya hecho una excepción, porque ella sí que ha propuesto ampliar una misión que ya está en vigor ahora, que es la misión Aspides, ampliarla. Es una misión que opera en el Mar Rojo y ella proponía usarla para desbloquear el estrecho de Hormuz. ¿Qué es esta misión exactamente, Andrea? Sí, esta es una misión que se creó en el 2024, pocos meses después del estallido de la guerra de Gaza. Como la guerra se fue regionalizando, los hutíes que están ahí en Yemen pues respondieron, intervinieron, entonces se vio amenazada la navegación en esas aguas y la Unión Europea en la primera parte de 2024 montó esta misión naval para proteger la navegación de buques mercantes en esas aguas. Bueno, pues la representante de Exteriores se ha descolgado esta mañana con una iniciativa que a mí me ha dejado bastante asombrado porque parecía, bueno, pues impulsar esta ampliación de la misión que tú mencionabas como para trasladar lo que se está haciendo en el Mar Rojo desde hace 2 años con aquella razón y con un teatro de combate completamente distinto, ampliarlo a esta otra situación. Bueno, a mí me deja bastante asombrado, francamente, el criterio político que hay detrás de esto, por la sustancia, pero también por la mecánica, ¿no? Es decir, ¿quién se va un poco a exponer proponiendo esto cuando no hay ningún consenso detrás? Pero vamos, no sé, pues me pareció bastante llamativo el movimiento de Kallas esta mañana. Hay quien dice que su trabajo también es proponer. Y que en el momento en el que los gobiernos no se lo compran, pues bueno, pues... Sí, pero proponer, sí, pero ¿qué? ¿Proponer qué? Yeah. No, esto parece otro gesto un poco de pleitesía y vasallaje a Estados Unidos, ¿no? Porque una cosa es defenderte de los hutíes y otra cosa es defenderte de los iraníes. Desde luego, en la sustancia, pero además conceptualmente, digamos. Yeah. Conceptualmente aquí, pues es un poco tiene el sabor de hincar la rodilla, ¿no? Ante la pretensión del matón, y esto no está bien. Debo decir que yo he visto a Kallas en la conferencia de seguridad de Múnich el mes pasado y que allí tuvo una actuación muy firme con el representante estadounidense, así que pues bien, la critico para esto, pero también le quiero reconocer que ahí fue muy firme y lo dejó en su lugar de forma espectacular cuando este embajador pues en el escenario pues sostenía que la famosa Junta de Paz era legal porque estaba avalada por un Consejo de Seguridad, una resolución, ¿no? Y ella le dijo muy bien, pues mire, no, señor, ahí delante de toda la platea, esto no es para nada así porque esa resolución daba un mandato solo para el conflicto de Gaza y ustedes han montado un tinglado para todo el mundo y, bueno, presidido de por vida por un señor llamado Donald y apellidado Trump. Una pseudo-ONU trumpiana. Exacto, y esto no estaba para nada en el mandato. Entonces, bueno, ahí fue firme, pero esto otro... Por cierto, Andrea, ¿cómo analizas tú que Estados Unidos haya atacado este fin de semana la isla de Harg, que es una isla estratégica para Irán, pero no hayan tocado la infraestructura petrolera? Bueno, esto evidentemente es un juego de cálculos de escaladas.
yo creo, Aimar, que estamos en un momento bastante peligroso. No quiero ser excesivamente alarmista, pero creo que hay que fijarse en la realidad de los hechos. Tenemos un riesgo de espiral de escalada. Trump está muy nervioso, se le ve, ¿no? Se le ve porque no consigue dominar. Yo creo que en su cálculo esto iba a ser un paseo mucho más sencillo, que se apuntaría a un gran tanto, que reforzaría su racha de éxitos internacionales. Y esto no era difícil prever que no sería así, que esto no era como ir a capturar Maduro, esto era otra cosa. Ha salido mal, está muy nervioso, entonces está intentando escalar, ¿no? Está intentando hacer cosas para poder consolidar un relato de victoria. Esa operación contra la isla es eso, pero con mucha atención, porque ellos mismos son conscientes de que hay un riesgo en escalar. Entonces actúan, pero sin devastar las instalaciones petroleras locales, por dos motivos. Uno, evitar que los iraníes puedan decidir atacar con aún mayor contundencia instalaciones petroleras en la región, como represalia. Y dos, tampoco, digamos, destrozar instalaciones que pueden ser útiles para ir tranquilizando después el mercado energético, que también es un objetivo. Con lo cual yo creo que el cálculo es doble, pero lo que queda de fondo es un riesgo real de que esto se vaya de las manos, porque las guerras, evidentemente, siempre se sabe cómo empiezan, nunca cómo terminan. Y aquí a muchos se le puede ir de la mano. Y si ese mecanismo da otras vueltas, pues otros podrían querer implicarse. Los mismos países del Golfo podrían pasar de una fase de intercepción defensiva a decidir que, bueno, que ya está bien, ¿no? Entonces el riesgo de escalada está ahí. Y luego está Netanyahu, que está aprovechando, está chapoteando en este marco de caos total en Oriente Próximo para dar el golpe de gracia a Hezbollah en el Líbano, ya de paso para entrar al Líbano con todo. Está preparando una operación terrestre a gran escala por el sur del Líbano. Esto supondría avanzar en la creación del gran Israel. Esta es una oportunidad para avanzar en la creación de ese gran Israel y es desde luego un camino... Que son las fronteras que anhelan los ultranacionalistas israelíes. Eso es. Y desde luego es un paso adelante en la reordenación de toda la región, que es otro objetivo, ¿no? Porque hay un objetivo relacionado con el Estado de Israel, su proyección en el territorio, pero también con la reordenación de toda la región. Entonces, yo creo que es bastante evidente que aquí es Netanyahu quien ha arrastrado a Trump en esta operación de forma muy hábil, en su lógica distorsionada y intolerable a mi juicio, ¿no? Ahora, de momento esto tiene una rentabilidad para Netanyahu, pero aquí también el cálculo, a medida en que se alargue, pues puede ir cambiando hasta para Netanyahu. Por ejemplo, te señalo que este fin de semana ha salido una información muy interesante en Estados Unidos, según la cual, con fuentes anónimas de los aparatos de seguridad de Estados Unidos, Israel empezaría a tener una cierta escasez de misiles interceptores, ¿no? Entonces esto es un elemento muy importante. Por supuesto las autoridades israelíes lo han desmentido, pero aquí hay el cálculo de la métrica de misiles y desde el otro lado los elementos asimétricos que producen el desgaste de los misiles interceptores. Esto es notorio. Un dron Shahed cuesta 30.000 euros, un misil Tahad de Estados Unidos cuesta 3,5 millones. Pero si lanzas un dron, por el otro lado tiene que venir un misil a pararlo. Eso es. Si lanzas un dron, pues a no ser que tengas drones antidrones, los ucranianos están trabajando muy bien en todo ese tipo de conceptos, pero en definitiva allí Estados Unidos, Israel y también los países del Golfo lo que están utilizando son misiles muy desarrollados, muy eficaces, pero que cuestan cada uno más de $1 millón, ¿no? O sea, que puede flaquear o empezar a flaquear el escudo de hierro, la cúpula de hierro. Por supuesto que puede. No tenemos las cifras exactas, por supuesto, del arsenal defensivo. En Israel es un secreto de Estado, de Estados Unidos tampoco. Estados Unidos sostiene que tiene una amplia capacidad, pero atención, la capacidad de producción de misiles Tahad, de Patriots,
es limitada. La capacidad industrial estadounidense es apabullante. Ellos solos fabrican una cuota enorme de toda la producción de armas del mundo, pero no es infinita. Y en cambio aquí hay una asimetría tremenda, porque los drones evidentemente se pueden fabricar con mucha mayor sencillez y menor coste. Entonces esa métrica es definitiva. Por eso digo que Netanyahu de momento tiene pluses en su hoja de balance de esta cuestión, pero puede llegar un punto en el cual si Irán sigue teniendo una capacidad, digamos, de ofensa, entonces su cálculo también podría cambiar, porque se vería corto de capacidad de intercepción y por lo tanto mucho más expuesto al dolor de la población civil. Hablando de cálculos, todo lo que tiene que ver con la guerra de Oriente Próximo y sus derivadas económicas está reabriendo un debate en Europa, que es el debate energético, el cómo, a qué precio, a quién compramos la energía. Y en las últimas horas ha habido unas declaraciones muy polémicas del primer ministro de Bélgica que dice: oigan, señores, dejémonos ya de chorradas, volvamos a hablar con los rusos y a comprarles petróleo a los rusos. Enrique García Pozo, corresponsal comunitario, buenas noches. ¿Qué tal, Aimar? Buenas noches. Esto es así, ¿no? Y hay muchísima polémica con esto que ha hecho el primer ministro belga, incluso dentro de su gobierno. Sí, un incendio que se ha desatado por las palabras del primer ministro, Bart De Wever, habitualmente muy discreto en las conversaciones bruselenses, pero es verdad que tenaz y algo o muy intransigente cuando está convencido de que tiene la razón. Recordemos que se enfrentó a prácticamente todos sus colegas cuando se opuso al uso de los activos rusos congelados. Bueno, Bart De Wever, nacionalista flamenco, que es además líder de un imposible gobierno de coalición de 4 partidos, ha dicho en una entrevista que la Unión Europea tiene que normalizar las relaciones con Rusia y que tiene que recuperar el acceso a la energía barata. Es lo lógico, decía, porque no somos capaces de suponer una amenaza para Putin enviando armas a Ucrania y porque no podemos asfixiar económicamente a Moscú sin el apoyo de Estados Unidos. Claro, una enmienda a la totalidad a la postura de Bruselas, ¿no?, que pasa por asfixiar a Rusia y desde luego por la desconexión energética total. Se le ha preguntado sobre esto al comisario de Energía, a Jorgensen, ha dicho que no bajo ningún concepto energía a Rusia. Más dura ha sido, por ejemplo, la ministra sueca de Energía. Ha dicho que si damos marcha atrás en esa asfixia económica a Rusia, habremos perdido por completo nuestra brújula moral, y el resto de sus partidos de su gobierno, con un amago de crisis, se han desmarcado inmediatamente de sus palabras. Dicen que hablaba a título individual. Tenemos que recordar que es un gobierno de coalición de 4 partidos. Por lo tanto, el resto de partidos rechazan las palabras de Bart De Wever, empezando por su ministro de Exteriores, que ha pedido a su jefe que rectifique sus palabras. Y ahora, ante el revuelo doméstico y cada vez más externo, Bart De Wever ha matizado desde hace un ratito. Dice ahora que sí, que hay que normalizar las relaciones con Rusia, pero pone una condición: solo después de un acuerdo de paz aceptable para Ucrania. Nos ha jodido mayo. Gracias, Enrique. Buenas noches. A vosotros. Y, buenas noches. Richie, ¿tú crees que esto es una excepción o crees que vamos a empezar a escuchar más voces en esta línea? Yo creo que es probable que escuchemos más voces, porque evidentemente hay un cansancio en Europa, y a medida en que muerda la dificultad económica relacionada con lo que está pasando en Irán y en el estrecho de Hormuz, es probable que esas voces se hagan notar más. Eso es un escenario que debemos tener en cuenta, sin duda. ¿Qué libro nos traes hoy? Os recomiendo la lectura de Guerras Cognitivas. Es un libro que ha escrito Daniel Iriarte y que publica ARPA. Creo que es un libro sólido que explica bastante bien qué es esto, ¿no? Y esto es importante. Por otra parte, hace además referencia a las acciones de actores implicados en esta guerra, aunque obviamente está publicado antes y no tiene que ver con la guerra militar de ahora, pero se habla de Estados Unidos, de Israel, también de Irán, y el dominio, digamos, de la batalla por las mentes. Creo que es fundamental entenderlo porque es un terreno decisivo, siempre lo ha sido, pero en esta época más, a medida en que las capacidades son mucho más potentes. Bien interesante este libro, muy bueno. Guerras Cognitivas, de Daniel Iriarte, de editorial ARPA. Andrea, mil gracias, buenas noches. Buenas noches. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.